El detective Miguel Rodríguez caminaba por las calles del centro de Chicago en una tarde lluviosa de octubre. Llevaba 15 años sirviendo en el Departamento de Policía de Chicago, los últimos 5 como detective de homicidios. Su expediente era impecable. Había resuelto más del 80% de sus casos, había recibido múltiples condecoraciones por valor, y era respetado tanto por sus colegas como por los fiscales del distrito. Esta tarde, Miguel se dirigía hacia una tienda de conveniencia donde había ocurrido un robo a mano armada la noche anterior. El propietario, un inmigrante coreano llamado Sr. Kim, había llamado esa mañana diciendo que recordaba detalles adicionales sobre el sospechoso. Miguel sabía que estos detalles posteriores a menudo eran cruciales para resolver casos que parecían imposibles. Mientras se acercaba a la tienda, notó una patrulla estacionada afuera con las luces encendidas. 2 oficiales uniformados estaban hablando con el señor Kim cerca de la entrada. Miguel reconoció a uno de ellos. El oficial Jake Morrison, un hombre de unos 30 años con una reputación cuestionable en el departamento. Había rumores de que Morrison tenía problemas con la diversidad, pero nunca había habido quejas formales lo suficientemente sólidas como para tomar acción disciplinaria. Miguel se acercó con su placa colgando de una cadena alrededor del cuello, como era su costumbre. Llevaba jeans, una camiseta gris y una chaqueta de cuero negro para protegerse de la lluvia. No era raro que los detectives visitaran las escenas del crimen vestidos de civil. De hecho, era la norma. «Buenos días», dijo Miguel en inglés, dirigiéndose hacia el señor Kim. «Soy el detective Rodríguez. Hablamos por teléfono esta mañana sobre el robo de anoche». El oficial Morrison se volteó bruscamente hacia Miguel, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. «Oiga, usted, deténgase ahí mismo». Miguel se detuvo, confundido. «Disculpe. Ponga las manos donde pueda verlas». Morrison gritó, ahora con su arma desenfundada pero apuntando hacia abajo. Su compañero, el oficial Thompson, parecía igualmente sorprendido por la reacción de Morrison. «Oficial Morrison», dijo Miguel calmadamente, «soy el detective Miguel Rodríguez del Distrito 12. Estoy aquí investigando el robo de anoche». Comenzó a levantar lentamente su mano hacia su placa. «No se mueva». Morrison gritó más fuerte. «Coincide exactamente con la descripción del sospechoso». El señor Kim, que había estado observando la escena con creciente horror, finalmente habló. «No, él es el detective. Él me llamó esta mañana». Pero Morrison no escuchaba. Su entrenamiento y sus prejuicios se habían combinado de una manera peligrosa. Todo lo que veía era un hombre latino de mediana edad, de aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas, complexión media, con pelo negro y ojos marrones. Para Morrison, esto coincidía perfectamente con la descripción vaga del sospechoso del robo. Hombre hispano, 30 a 40 años, altura promedio. «Voltéese y ponga las manos contra la pared». Morrison ordenó. Miguel sintió una mezcla de incredulidad, frustración y una rabia fría. Había experimentado racismo antes en su carrera, pero nunca algo tan flagrante y público. Sabía que tenía que manejar la situación con cuidado. Un movimiento en falso podría escalar las cosas peligrosamente. «Oficial Morrison», dijo Miguel con voz firme pero controlada. «Estoy armado como parte de mi trabajo. Mi arma está en una funda en mi cintura. Voy a mostrarle mi placa y mi identificación lentamente». Le dije que no se moviera. Morrison estaba ahora claramente agitado, y su arma se había levantado ligeramente. El oficial Thompson finalmente intervino. «Jake, espera. Déjalo mostrar su identificación». Una pequeña multitud comenzó a formarse. Los peatones sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. El señor Kim seguía protestando en una mezcla de inglés y coreano, tratando de explicar que Miguel era el detective que había venido a ayudarlo. Con movimientos deliberadamente lentos, Miguel alcanzó su placa. «Esta es mi placa del Departamento de Policía de Chicago. Detective Miguel Rodríguez, número de placa 2847». Morrison miró la placa, pero su expresión no cambió. «Esa placa podría ser falsa. Voltéese». «Jake, esa placa se ve real», murmuró Thompson, pero Morrison lo ignoró. En ese momento, llegó otro coche patrulla. De él salió la sargento Patricia Williams,
una mujer afroamericana con 20 años de experiencia. Williams conocía a Miguel de vista y había trabajado con él en varios casos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Williams con autoridad. Tenemos un sospechoso que coincide con la descripción del robo de anoche, explicó Morrison. Se niega a cooperar. Williams miró a Miguel y su expresión cambió inmediatamente. Morrison, baja tu arma. Ese es el detective Rodríguez. ¿Cómo sabemos que no es una identificación falsa? Morrison insistió, pero su voz había perdido algo de su convicción anterior. Williams se acercó y examinó la placa de Miguel. Porque he trabajado con él antes, y porque esta placa es real. Se volvió hacia Morrison con una mirada que podría haber congelado el infierno. Baja tu arma. Ahora. Reluctantemente, Morrison enfundó su arma, pero mantuvo una postura defensiva. La tensión en el aire era palpable. Los transeúntes continuaron grabando, y Miguel podía ver en sus rostros una mezcla de shock, simpatía y enojo. El señor Kim se acercó a Miguel con lágrimas en los ojos. Detective Rodríguez, lo siento mucho. Traté de decirles que usted era policía, pero él no escuchó. Miguel puso una mano consoladora en el hombro del anciano. No es su culpa, señor Kim. Usted no hizo nada malo. La sargento Williams se dirigió a Morrison con voz fría y profesional. Oficial Morrison, quiero verte en la estación en 1 hora. Vamos a tener una conversación muy seria sobre este incidente. Morrison parecía querer decir algo, pero Thompson lo agarró del brazo. Vámonos, Jaque murmuró. Después de que los oficiales se fueron, Williams se acercó a Miguel. Lo siento mucho, Miguel. Esto es inexcusable. Miguel asintió, pero su mente ya estaba trabajando en múltiples niveles. Como detective, sabía que este incidente tendría ramificaciones. Como hombre latino, sabía que representaba algo más grande que él mismo. Como miembro del departamento de policía, sabía que esto podría dañar la reputación de todo el cuerpo policial. ¿Vas a presentar una queja formal?, preguntó Williams. Miguel lo consideró por un momento. Sí, pero quiero hacer esto de la manera correcta. Este incidente se ha vuelto público, dijo, señalando a las personas que aún estaban grabando. Necesitamos manejarlo con transparencia. El señor Kim los interrumpió suavemente. Detective, por favor, todavía necesita escuchar lo que recordé sobre el ladrón de anoche. Miguel sonrió por primera vez desde que había llegado. Por supuesto, señor Kim. Para eso vine. Entraron a la tienda, donde el señor Kim procedió a contar lo que había recordado. Después de que se fue anoche, recordé algo importante. El ladrón tenía un tatuaje en su mano derecha. Un tatuaje de un escorpión, aquí, dijo, señalando el área entre el pulgar y el índice. Miguel tomó notas detalladas. Este detalle podría ser la clave para identificar al verdadero sospechoso. La ironía no se le escapó. Mientras un oficial había estado tratando de arrestarlo basándose en una descripción racial vaga, él estaba obteniendo información real que podría resolver el caso. Después de terminar con el señor Kim, Miguel se dirigió de vuelta a la estación. Sabía que las próximas horas serían cruciales no solo para su carrera, sino también para enviar un mensaje sobre cómo el departamento manejaba la discriminación racial dentro de sus propias filas. Cuando Miguel llegó a la estación, fue directamente a la oficina del capitán Robert Hayes. Hayes era un veterano de 30 años, respetado por su fermis y su dedicación a la justicia. Había sido mentor de Miguel durante sus primeros años como detective. Miguel, dijo Hayes, levantándose de su escritorio. Ya escuché lo que pasó. ¿Estás bien? Físicamente, sí. Pero esto no puede quedar así, capitán. Hayes asintió gravemente. Ya he iniciado una investigación interna. Asuntos Internos se hará cargo del caso. Y Miguel, quiero que sepas que el departamento te apoya completamente. Aprecio eso, capitán, pero necesito que sepas algo más. Este incidente fue grabado por múltiples personas. Probablemente ya esté en las redes sociales. Necesitamos ser proactivos sobre cómo manejamos esto públicamente. Hayes frunció el ceño. En la era de los teléfonos inteligentes, cualquier incidente policial podría volverse viral en cuestión de horas. ¿Qué propones? Transparencia total. Una conferencia de prensa.
Mostrar que el departamento no tolera este comportamiento, sin importar si viene de un oficial o de un ciudadano civil. Antes de que Hayes pudiera responder, su teléfono sonó. Era el comisionado de policía. Hayes puso el teléfono en altavoz. Robert, ya estoy viendo vídeos en línea de uno de nuestros detectives siendo tratado como un criminal por uno de nuestros propios oficiales. ¿Puedes explicarme qué diablos pasó? Hayes miró a Miguel, quien asintió. Comisionado, el detective Rodríguez está aquí conmigo. ¿Puede contarle directamente lo que ocurrió? Miguel relató los eventos con precisión profesional. Cuando terminó, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Detective Rodríguez, dijo finalmente el comisionado. Primero, mis disculpas personales. Segundo, quiero que sepas que el oficial Morrison será suspendido inmediatamente mientras se conduce una investigación completa. Tercero, si hay algo que necesites del departamento durante este proceso, házmelo saber directamente. Gracias, comisionado. Solo quiero que esto se maneje de manera que restaure la confianza pública en nuestro departamento. Después de que terminó la llamada, Hayes se recostó en su silla. Miguel, quiero hacerte una pregunta directa. En todos tus años aquí, ¿has experimentado otros incidentes de discriminación racial? Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Incidentes tan flagrantes como este? No. ¿Microagresiones? ¿Comentarios sutiles? ¿Ser pasado por alto para ciertas asignaciones? Sí, ha habido momentos. ¿Por qué nunca reportaste nada? Porque elegí mis batallas. Y porque honestamente, esperaba que las cosas mejoraran con el tiempo. Pero lo que pasó hoy cruzó una línea. Hayes asintió. Tienes razón. Y vamos a asegurarnos de que esto nunca vuelva a pasar. Para el final del día, el vídeo del incidente se había vuelto viral. Almohadilla Justice for Detective Rodríguez se estaba convirtiendo en trending topic en Twitter. Los vídeos mostraban claramente a Miguel identificándose como detective, mostrando su placa y siendo tratado como un criminal por el oficial Morrison. La reacción pública fue rápida y furiosa. Organizaciones de derechos civiles emitieron declaraciones. La Asociación Nacional Hispana de Aplicación de la Ley publicó un comunicado de prensa condenando el incidente. Los medios locales y nacionales comenzaron a llamar para entrevistas. Pero lo que más impactó a Miguel fue la reacción de sus propios colegas. Detective tras detective se acercó a él para expresar su apoyo y su indignación. Muchos compartieron sus propias historias de haber presenciado o experimentado discriminación racial dentro del departamento. La detective Sarah Chen, una colega asiático-americana, se acercó a Miguel al final del día. Miguel, quiero que sepas que muchos de nosotros hemos estado esperando que alguien como tú tomara una posición. Alguien con tu reputación, con tu historial. Si alguien puede crear un cambio real, eres tú. Miguel se sintió abrumado por el peso de esa responsabilidad. Sara, yo solo quería hacer mi trabajo e ir a casa con mi familia al final del día. Y tienes derecho a eso. Pero ahora tienes la oportunidad de asegurarte de que otros oficiales de color también puedan hacer eso sin ser perfilados por sus propios colegas. Esa noche, Miguel se fue a casa a su esposa, Carmen, y sus dos hijos adolescentes, Sofía y Carlos. Carmen lo abrazó en la puerta. Vi el vídeo en las noticias, dijo ella, con lágrimas en los ojos. No puedo creer que te haya pasado esto. Carlos, su hijo de 17 años, estaba furioso. Papá, ¿cómo puede pasar esto? Eres policía. Hijo, dijo Miguel, sentándose junto a él. Esto es exactamente por lo que necesitamos seguir luchando por la igualdad. El racismo no desaparece solo porque tengas una placa. Sofía, de 15 años, preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Miguel miró a su familia, las personas más importantes en su vida. Voy a asegurarme de que esto nunca le pase a otro oficial, y voy a usar esto como una oportunidad para hacer que nuestro departamento sea mejor. 3 días después del incidente, Miguel recibió una llamada inesperada. Era del oficial Thompson, el compañero de Morrison que había presenciado todo el evento. Detective Rodríguez, ¿podría reunirse conmigo? Necesito hablar con usted sobre lo que pasó. Se encontraron en una cafetería neutral, lejos de la estación. Thompson se veía nervioso e incómodo.
Detective, necesito contarle algo sobre Morrison que podría cambiar cómo ve este incidente. Miguel se inclinó hacia adelante. Estoy escuchando. Morrison no es solo un racista casual. Él es parte de un grupo pequeño dentro del departamento que tiene creencias muy extremas sobre la raza y la inmigración. Miguel sintió que se le helaba la sangre. ¿Estás diciendo que hay una célula organizada de oficiales racistas en nuestro departamento? Thompson asintió miserablemente. No muchos, tal vez 5 o 6 oficiales. Se reúnen fuera del trabajo, intercambian material extremista. Morrison me invitó a unirme varias veces, pero siempre decliné. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque después de ver cómo te trató, me di cuenta de que mi silencio me hace cómplice. Y porque escuché que planean hacer algo para desacreditar tu queja. Miguel procesó esta información. Si era cierto, esto era mucho más grande que un incidente aislado de sesgo racial. ¿Qué tipo de algo? No estoy seguro de los detalles, pero mencionaron algo sobre plantar evidencia, tal vez drogas, en tu auto o locker. Miguel se sintió mareado. ¿Estás dispuesto a testificar sobre esto? Thompson tomó una respiración profunda. Sí, es lo correcto. Miguel inmediatamente llamó al capitán Hayes y organizó una reunión de emergencia con asuntos internos. La investigación, que había comenzado como un caso simple de mala conducta, se había transformado en una investigación de corrupción a gran escala. La revelación de Thompson cambió completamente el alcance de la investigación. Asuntos internos, trabajando con el FBI, comenzó una operación encubierta para exponer la red de oficiales corruptos. Miguel se encontró en una posición única. Como la víctima original del incidente, tenía credibilidad con los medios y el público. Como detective experimentado, tenía las habilidades para ayudar en la investigación. Y como oficial latino, se había convertido involuntariamente en un símbolo de la lucha contra el racismo dentro del departamento de policía. La investigación reveló que el grupo liderado por Morrison había estado operando durante más de 2 años. Habían estado saboteando las investigaciones que involucraban a víctimas de minorías, plantando evidencia en sospechosos inocentes y usando su autoridad para intimidar a inmigrantes indocumentados. Uno de los casos más perturbadores involucraba a un adolescente afroamericano que había sido arrestado por posesión de drogas. Morrison y su grupo habían plantado las drogas después de parar al joven por conducir sospechosamente en un vecindario de clase media. El adolescente había pasado 6 meses en prisión antes de que los cargos fueran desestimados por tecnicismos procesales. Miguel se sentó con el capitán Hayes y revisó los archivos. Capitán, este chico tenía una beca completa para la universidad. Su vida fue arruinada por estos oficiales corruptos. Hayes se veía 10 años más viejo que cuando había comenzado la investigación. Miguel, estamos hablando de revisar potencialmente cientos de casos. Arrestos que podrían haber sido fabricados, evidencia que podría haber sido plantada, testimonios que podrían haber sido perjurios. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Permitir que inocentes permanezcan en prisión? No, por supuesto que no. Pero necesitas entender la magnitud de esto. Esto podría costar millones de dólares al departamento en pleitos civiles. Podría resultar en cientos de casos siendo desestimados. La confianza pública en nuestro departamento podría tardar décadas en recuperarse. Miguel entendía las preocupaciones de Hayes, pero su brújula moral era clara. Capitán, la confianza pública ya está dañada. La única manera de restaurarla es mostrando que estamos dispuestos a limpiar nuestra propia casa, sin importar el costo. 6 meses después del incidente inicial, Morrison y 4 de sus conspiradores fueron arrestados en cargos federales de derechos civiles, conspiración y obstrucción de la justicia. El 5º miembro del grupo había cooperado completamente con la investigación a cambio de inmunidad. El juicio se convirtió en una sensación nacional. Miguel testificó no solo sobre su experiencia personal, sino también sobre los patrones de corrupción que la investigación había descubierto. Durante su testimonio, Miguel se dirigió directamente al jurado. Señoras y señores, yo no elegí convertirme en el rostro de esta lucha. Yo solo quería hacer mi trabajo. Pero cuando el oficial Morrison me perfiló racialmente, cuando me trató como un criminal a pesar de mi placa y mi identificación, él no solo me atacó a mí.
Atacó todo lo que representa la aplicación equitativa de la ley. El abogado defensor de Morrison trató de desacreditar a Miguel, sugiriendo que había exagerado el incidente para obtener publicidad. Pero los vídeos eran incontrovertibles, y el testimonio de Thompson era devastador. Thompson, ahora trabajando con una nueva unidad de ética departamental, testificó sobre las reuniones secretas, los mensajes de texto racistas y los planes para plantar evidencia contra Miguel. ¿Por qué decidió finalmente hablar?, preguntó el fiscal. Porque me di cuenta de que mi silencio me convertía en parte del problema. Cuando vi cómo Morrison trató al detective Rodríguez, un héroe policial, un hombre que había dedicado su vida a proteger y servir, supe que tenía que tomar una posición. Morrison fue condenado a 8 años de prisión federal. Sus conspiradores recibieron sentencias de entre 3 y 6 años. Más importante aún, el departamento implementó reformas comprensivas basadas en las recomendaciones que surgieron del caso. Se estableció una nueva oficina de diversidad e inclusión, dirigida por la ahora capitana Patricia Williams. Se implementaron programas de entrenamiento obligatorios sobre sesgo racial para todos los oficiales. Se creó un sistema anónimo para reportar discriminación racial y otros tipos de mala conducta. Miguel fue promovido a teniente y se le dio la responsabilidad de liderar una nueva unidad de crímenes de odio. Su primer caso fue investigar una serie de ataques contra la comunidad asiático-americana que habían sido inicialmente descartados como robos aleatorios. Pero tal vez el cambio más significativo fue cultural. El caso había forzado conversaciones difíciles pero necesarias sobre raza y privilegio dentro del departamento. Oficiales que nunca habían considerado cómo sus colegas de color experimentaban el trabajo policial comenzaron a entender las realidades del racismo sistémico. 2 años después del incidente inicial, Miguel reflexionaba sobre todo lo que había cambiado. Estaba sentado en su nueva oficina, revisando estadísticas que mostraban una disminución significativa en quejas de brutalidad policial y perfilado racial. Su teléfono sonó. Era el señor Kim. Detective, perdón, Teniente Rodríguez, quería llamar para agradecerle. ¿Agradecerme por qué, señor Kim? Por no rendirse. Por luchar. Mi hijo acaba de graduarse de la Academia de Policía. Dice que quiere ser como usted. Miguel sonrió. Su hijo será un excelente oficial, señor Kim. Después de colgar, Miguel pensó en el precio personal que había pagado. Los meses de estrés habían afectado su salud y su familia. Había recibido amenazas de muerte de supremacistas blancos. Su casa había sido vandalizada 2 veces. Pero también pensó en las cartas que había recibido de jóvenes latinos que decían que les había inspirado a considerar carreras en la aplicación de la ley. Pensó en los casos de derechos civiles que su nueva unidad había resuelto. Pensó en el cambio cultural que había ayudado a catalizar. Carmen entró a su oficina con café y una sonrisa. ¿Cómo va tu día? Mejor ahora que estás aquí, respondió Miguel. Estaba pensando en todo lo que ha cambiado. ¿Te arrepientes de haber tomado esa posición? Miguel lo consideró seriamente. No. Si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo. Tal vez incluso más. El caso Rodríguez, como llegó a ser conocido, se convirtió en un estudio de caso en academias de policía en todo el país. Universidades lo usaron en clases de justicia criminal y sociología. Se escribieron artículos académicos sobre cómo un incidente de perfilado racial se transformó en una oportunidad para reforma sistémica. Miguel comenzó a dar conferencias en departamentos de policía y universidades. Su mensaje era siempre el mismo. La verdadera valentía no es solo enfrentar criminales en la calle. Es enfrentar la injusticia dentro de nuestras propias instituciones. En una de estas conferencias, un joven oficial latino se acercó al después. Teniente Rodríguez, tengo miedo de reportar discriminación en mi departamento. ¿Qué me aconsejaría? Miguel puso una mano en el hombro del joven. Te aconsejaría que recuerdes que cada vez que el racismo pasa sin ser contestado, se fortalece. Que recuerdes que tu silencio no te protegerá si algún día tú eres el objetivo. Y que recuerdes que tienes aliados, incluso cuando se siente como si estuvieras solo. El oficial Morrison, desde la prisión federal, nunca expresó remordimiento por sus acciones. En una entrevista con un periodista, dijo, Rodríguez tuvo suerte. En mis días, las cosas habrían sido diferentes.
Cuando Miguel leyó esa cita, no sintió rabia. Sintió lástima. Morrison representaba una mentalidad que estaba siendo lentamente pero inevitablemente relegada al pasado. El cambio real, Miguel había aprendido, no viene de cambiar las mentes de personas como Morrison. Viene de crear sistemas donde personas como Morrison no pueden prosperar, donde la discriminación tiene consecuencias, y donde la diversidad y la inclusión son valores centrales, no solo palabras vacías en manuales de políticas. 5 años después del incidente que cambió su vida, el ahora capitán Miguel Rodríguez estaba parado frente a una nueva clase de reclutas de la Academia de Policía. La clase era la más diversa en la historia del departamento: 40% mujeres, 35% oficiales de color, incluyendo una gran representación de comunidades latina, afroamericana, asiática y nativa americana. Algunos de ustedes pueden preguntarse por qué un capitán está aquí hablando con reclutas, comenzó Miguel. Es porque quiero que entiendan algo desde el primer día. Su placa no solo les da poder, les da responsabilidad. Responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos, sin importar su raza, religión, orientación sexual o estatus migratorio. Una recluta levantó la mano. Capitán, ¿qué hace cuando ve a un colega actuar de manera discriminatoria? Miguel sonrió. Era la pregunta correcta. ¿Lo reportas? ¿Lo confrontas? ¿Te niegas a ser cómplice? Porque el día que permites que la injusticia pase sin ser contestada, ese es el día que dejas de ser un verdadero oficial de policía. Después de la clase, Miguel condujo por las mismas calles donde había ocurrido el incidente 5 años antes. La tienda del señor Kim todavía estaba allí, ahora administrada por su hijo, quien había cumplido su promesa de convertirse en oficial de policía. Miguel se detuvo y entró. El joven Kim lo saludó con una gran sonrisa. Capitán Rodríguez, papá siempre dice que usted cambió no solo su vida, sino la vida de toda nuestra comunidad. Su padre es un hombre valiente, respondió Miguel. Sin su testimonio en ese momento crucial, las cosas podrían haber sido muy diferentes. ¿Sabe qué es lo más increíble?, preguntó el joven Kim. Ahora trabajo en el mismo distrito donde usted empezó como detective. Los oficiales me respetan, me tratan como igual. Papá dice que eso es gracias a lo que usted hizo. Miguel sintió un nudo en la garganta. No, eso es gracias a lo que todos hicimos juntos. Usted, su padre, el oficial Thompson, la sargento Williams, todos los que se negaron a quedarse callados. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, Miguel reflexionó sobre el verdadero costo del cambio. No había sido fácil. Había habido noches sin dormir, amenazas, momentos de duda. Había habido tensiones en su matrimonio, preocupaciones sobre la seguridad de sus hijos. Había habido colegas que lo habían evitado, superiores que habían cuestionado su lealtad al departamento. Pero también había habido victorias. Pequeñas al principio, un comentario racista que fue reportado en lugar de ignorado, un ascenso que fue basado en mérito en lugar de conexiones, una investigación que fue conducida de manera justa sin importar la raza del sospechoso. Y luego las victorias más grandes, políticas departamentales cambiadas, entrenamientos implementados, una cultura lentamente transformándose de una de silencio cómplice a una de responsabilidad activa. Cuando llegó a casa, encontró a Carmen en la cocina preparando la cena. Sus hijos ya eran adultos jóvenes, Carlos estudiando Derecho en Northwestern, Sofía trabajando como trabajadora social en el lado sur de Chicago. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Carmen, como lo había hecho durante más de 20 años de matrimonio. Productivo, respondió Miguel, abrazándola desde atrás. Hablé con los nuevos reclutas hoy. ¿Y qué les dijiste? Les dije la verdad, que ser policía significa más que usar una placa y cargar un arma. Significa ser guardián de la justicia, protector de los vulnerables, y defender lo que es correcto incluso cuando es difícil. Carmen se volteó en sus brazos. ¿Crees que te escucharon? Miguel pensó en los rostros jóvenes y diversos que había visto esa mañana. Creo que sí. Y más importante, creo que entienden que tienen el poder de hacer que las cosas sean diferentes. Esa noche, mientras Miguel revisaba informes en su estudio casero, recibió un mensaje de texto inesperado. Era de Thompson, quien ahora era sargento en la nueva división de ética. Miguel, quería que supieras que acabamos de cerrar otro caso de mala conducta.
Esta vez, fueron los propios compañeros del oficial los que lo reportaron. Las cosas están cambiando realmente. Miguel sonrió y guardó su teléfono. Afuera, podía oír el sonido de la ciudad que había servido durante toda su carrera adulta. Era una ciudad compleja, con problemas profundos y divisiones reales. Pero también era una ciudad llena de esperanza, llena de personas como el señor Kim y su hijo, como Thompson, como Carmen y sus hijos, como los jóvenes reclutas que había conocido esa mañana. El incidente que había comenzado como el peor día de su carrera se había convertido en el catalizador para el cambio más significativo que había presenciado en la aplicación de la ley. No había sido fácil, y el trabajo no estaba terminado. Probablemente nunca estaría terminado. Pero era un comienzo. Miguel cerró su laptop y subió las escaleras hacia su dormitorio. Mañana habría nuevos casos que resolver, nuevos desafíos que enfrentar, nuevas oportunidades para marcar la diferencia. Pero esta noche, por primera vez en años, se sentía verdaderamente esperanzado sobre el futuro de su departamento, su ciudad y su país. Mientras se quedaba dormido, Miguel pensó en el mensaje que quería que fuera su legado. Que una persona, sin importar su posición o poder, puede marcar una diferencia. Que la justicia no es algo que sucede automáticamente, sino algo por lo que debemos luchar todos los días. Y que a veces, los momentos más difíciles de nuestras vidas pueden convertirse en oportunidades para crear el cambio que el mundo necesita desesperadamente. El detective que había sido confundido con un criminal había ayudado a transformar no solo un departamento de policía, sino una comunidad entera. Y esa transformación continuaría, una conversación difícil, una política cambiada, un corazón abierto a la vez.